nos permite irnos, nos permite poder estar aquí para alabar y glorificar su nombre, y de esta manera también es adorar el nombre del Señor a través de su palabra, y damos gracias a Dios por ello. Recordemos que estamos en la carta de Santiago, y estamos ya prácticamente en la recta final y esperamos al cierre del año, ¿verdad? También estemos cerrando lo que es la carta de Santiago y podamos concluir esta carta de una buena manera, fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Porque Él es quien nos ha dado fuerza y sobre todo Él es quien nos ha ido hablando a lo largo de esta carta de Santiago, ¿verdad? Desde el momento en que la iniciamos hasta lo que llevamos de estudio de la carta ha sido, les había yo dicho, una resonancia magnética espiritual en nuestras vidas, porque la carta de Santiago ha penetrado en lo profundo del corazón y ha podido, como dice la carta a los Hebreos, ha podido ver los pensamientos más profundos, más íntimos que hay en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos corregir nuestras vidas y podamos nosotros estar alineados a la palabra de Dios. Y es por ello, ¿verdad?, que seguimos en esta serie. Si lo sabes, vívelo, es el nombre de la serie, y este sería nuestro tema número 27, que lleva por título Lo que hablas de otros dice mucho de ti, y esta sería la segunda parte. La parte 1 la vimos el domingo pasado. Lo que hablas de otros dice mucho de ti, y retomando un poco de lo que hablamos la semana pasada y usándolo a modo de introducción a lo que vamos a estar viendo y estudiando el día de hoy, dijimos que una persona que es guiada por el Espíritu Santo jamás va a dañar la reputación de otra persona. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto como jueces ni como legisladores para poder señalar a otros, independientemente de que haya una falla, haya un pecado, independientemente de que haya alguna situación en la vida de esa otra persona. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, jamás vamos a dañar la reputación de alguien más. Sin embargo, la vamos a hacer conforme a las Escrituras, ¿verdad? Si ves que tu hermano ha caído en pecado, bueno, ve, tú que eres espiritual, ve, exhórtale, motívale, ora por él, ¿verdad? Considerando, dice en la carta a los Gálatas, considerando que también puedes caer en el mismo error. Entonces, esa es la forma en la que debemos hacerlo. Sin embargo, Santiago empieza a hablar a su audiencia de tal manera que ellos se estaban desviando, y ahora, después de tanto extravío que ellos estaban teniendo y el declive espiritual que ellos estaban teniendo, bueno, Santiago les empieza a decir en el capítulo 4, ¿verdad?, de la carta de Santiago, en el versículo 1 le dice, en el versículo 11 comienza ese versículo que estudiamos hace 8 días. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros, dice Santiago. Y parte de ello comentamos también que la difamación solo necesita una lengua de maldad manejada por el odio o el rencor. ¿Para qué? Para hacer daño a alguien. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de alguien, generalmente viene o nace eso que yo hablo mal de alguien, o eso que yo murmuro de alguien, ¿verdad?, viene a raíz de un resentimiento en el corazón de la persona o algo que tiene en contra de aquella otra persona. Y es por ello que dice que la difamación solo necesita una lengua llena de maldad manejada por el odio o el rencor. ¿Para qué? Para que haga daño. También comentamos que la solución, el antídoto a este tipo de acciones es a través de la humildad, ya que la humildad es nuestro mejor antídoto contra nuestra mala manera de hablar. Porque las personas o la persona, hermanos, que es humilde siempre va a mirar primero la viga que hay en su propio ojo antes de ver la paja que hay en el ojo del otro, que hay esa paja que está en el ojo del hermano. Y generalmente cuando tenemos algo en el corazón contra alguien, lo primero que vamos a ver es la paja del otro antes de ver la viga que hay en el de nosotros. Generalmente cuando nosotros hablamos contra alguien o nos levantamos contra alguien, sea por una razón válida o no válida, estamos dejando de ver primeramente la viga que hay en nuestro propio ojo. Y es por ello por lo que lo primero que Santiago nos advierte en estos textos es que
nos prohíbe hablar mal en contra de nuestro hermano. Y una de las cosas, hermanos, que nos menciona Santiago es que independientemente de que algo sea verdad o mentira, de lo que conozcamos de algún hermano, de alguna persona, tú y yo no tenemos, hermanos, el derecho de divulgarlo por 3 sencillas razones. Lo veíamos hace 8 días también. Hablar mal de alguien equivale o es igual a pecar directamente contra Dios. Por eso es que Santiago nos prohíbe esa parte. Lo segundo es que es atentar contra el cuerpo de Cristo. Cuando yo hablo de alguien, mayormente de los hermanos dentro de la iglesia, estoy atentando contra la unidad en el cuerpo de Cristo. Y el punto número 3 es que es condenable por Dios. El hablar mal de alguien, el hablar o difamar o murmurar en contra de alguien es condenable de parte de Dios. Entonces, bajo este contexto, hermanos, vamos a ver lo segundo que Santiago nos dice. Así que vamos a Santiago ahora sí, capítulo 4, versículos del 11 al 12, por favor. Santiago capítulo 4, versículos del 11 y 12, dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella, Versículo 12, solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy agradecemos este tiempo en el cual continuamos siguiendo adorándote a través de tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites de enseñanza para poder seguir siendo edificados. No hablamos de poder tener una vida moralmente buena, Señor, sino un corazón transformado que se acople, que se adapte a los principios de tu palabra, Señor, y que no caiga en un humanismo, Padre, sino que las verdades de tu evangelio puedan, Señor, penetrar en cada uno de nuestros corazones para que podamos ser más como tú y menos como nosotros. Y, Señor eterno, podamos caminar en esa sabiduría, en esa integridad delante de ti. Por ello te damos gracias y pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudándome en esta predicación, Señor, en la exposición de tu palabra. Primeramente para que sean tus palabras y no las mías. Y segundo, Padre, para que la palabra pueda entregarse de una manera fiel, de una manera clara. Mis hermanos puedan entenderla, puedan atesorarla en su corazón y puedan ponerla por obra. Hoy te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y, como decía el Salmo, sabiendo que tu oído está inclinado a la voz de nuestro clamor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Y hermanos, en múltiples ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que la murmuración, el chisme o hablar mal en contra de otros ha sido condenable por Dios, y la razón es porque, hermanos, no muestra el amor hacia los demás. Cuando yo estoy hablando de alguien, cuando estoy chismeando de alguien, cuando estoy murmurando de alguien, hermano, no nace de un amor en mi corazón hacia esa persona. Usted no murmura de alguien quien ama, ¿cierto o no? Usted, cuando habla de alguien que ama, siempre ¿qué cosa que hace? Lo elogia, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando usted habla mal de alguien, no nace de un corazón que está mostrando amor hacia los demás. Y eso, hermano, nos pone por encima de lo que la palabra de Dios dice. Recuerde, en varias ocasiones encontramos en el Antiguo Testamento, y una de las más conocidas es cuando María y Aarón hablan en contra de ¿quién? De su hermano Moisés, y cómo Dios trae juicio a la vida de ellos, ¿verdad? Llenándolos de lepra. Y entonces, hasta que ellos se arrepintieron, pidieron perdón, y entonces Moisés oró por ellos fueron sanados. Sin embargo, las consecuencias las sufrieron. Entonces, siempre lo que vemos, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos, es que Dios condena eso. ¿Por qué?
Como les decía hace un momento, primero porque no nace del amor. Segundo porque generalmente eso trae división al cuerpo de Cristo. Trae división a una familia, trae división a una sociedad, trae división en el trabajo, trae división en las áreas laborales, en las áreas sociales donde usted y yo nos desenvolvemos. Porque la murmuración, el chisme o hablar mal de alguien no solamente es aplicable dentro de la iglesia. Sin embargo, lo que Santiago nos está diciendo es que usted y yo tenemos que tener un comportamiento diferente al mundo, porque usted y yo nos regimos por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que la sociedad o no por la filosofía del mundo, sino por lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y entonces de esa manera, cuando usted opera o usted camina bajo el propósito o el principio bíblico, hermano, usted dará testimonio de ser un hijo, de ser una hija de Dios, donde quiera que usted esté. Entonces, recuerde que una de las manifestaciones del amor hacia los demás, hermanos, o hacia mis demás hermanos, o hacia mi prójimo, es hacer aquello que le va a ayudar a mirar a Cristo. ¿Sí? Una de las manifestaciones del amor hacia mi hermano o hacia mi prójimo es que yo voy a hacer aquello que le va a ayudar a mirar a Cristo. Y dicho de otra manera, es que yo voy a hacer todo lo posible, lo que esté en mi alcance, porque tengo que someterme a la palabra, para que eso que yo haga lo conduzca, lo direccione hacia Cristo. Cuando usted y yo no tenemos una actitud, un comportamiento, no tenemos o no estamos dando un testimonio correcto donde nos desenvolvemos toda la semana, hermanos, o aún en casa, hermano, eso es piedra de tropiezo para aquellos que nos ven. ¿Por qué? Porque eso no los está conduciendo a Cristo. Eso no los está conduciendo, direccionando hacia Cristo. Sin embargo, siempre van a estar hablando mal de la palabra de Dios por causa de nuestro testimonio, por causa de cómo vivimos. Entonces es por ello por lo que Santiago nos dice que la segunda razón de lo que estamos viendo es que ¿cuál es la razón por lo cual no debemos hablar mal de alguien? Ese es el punto número 2 de lo que Santiago nos está mostrando. La razón por la cual no debemos hablar usted y yo mal de alguien. Vamos ahí a Santiago en el versículo 11, en la segunda parte, ¿verdad? La primera parte la vemos hasta donde dice, hermanos, no hablen los unos de los otros. Esa es la parte A del texto. La parte B dice así: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Si lo seccionamos al versículo, hasta ahí es la parte B. El que habla mal de su hermano, de un hermano, o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y sigue diciendo Santiago: pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Eso sería la parte C del versículo. Y me gusta cómo lo expresa la traducción del lenguaje actual que leo para ustedes. Dice: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Y yo creo que esta versión nos da una luz mayor a lo que Santiago nos está hablando. Dice, primero, no debes hablar mal de los hermanos, porque cuando tú lo haces, entonces lo que tú estás haciendo es lo mismo que criticar la ley de Dios, hablar mal en contra de ella. Lo que ustedes deben hacer, dice Santiago, es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Ahora, este texto, hermanos, podemos dividirlo en dos partes. Y aunque la reflexión teológica, hermanos, que nos muestra Santiago es en base a todo el versículo 11, podemos ver dos puntos importantes aquí. Lo primero es que Santiago nos dice por qué no debemos hacerlo en la parte B del versículo. En la parte C nos va a dar la evidencia de cómo está el corazón en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ¿por qué Santiago, hermanos, está diciendo esto? ¿Por qué Santiago está diciendo esto? ¿Por qué Santiago condena tal acción en su audiencia original, aquellos que les estaba escribiendo? ¿Por qué Santiago lo está haciendo? Lo tercero es que es aplicable esto que Santiago nos va a decir a nuestras vidas el día de hoy.
¿Será aplicable a nuestras vidas el día de hoy? ¿Será que nada más fue para la audiencia de Santiago, nada más fue para ellos? Porque ellos estaban desviándose del camino de Dios y estaban teniendo y adoptando actitudes incorrectas. Entonces, ¿qué le parece, hermanos, si contestamos esta primera pregunta? ¿Por qué Santiago está diciendo esto? Y lo primero que Santiago me dice, hermanos, es que al hablar mal de mi hermano o juzgar a mi hermano, estoy hablando en contra de la ley de Dios. Por eso Santiago nos está diciendo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces, cuando tú hablas mal del hermano, o cuando tú juzgas al hermano, estás hablando mal en contra de la ley de Dios, ya que la ley de Dios, hermanos, demanda y me manda amar a mi hermano. La ley de Dios demanda y me manda ¿a qué? A que yo ame a mi hermano. No importa si está feo, no importa si no está guapo, ¿verdad? Usted está llamado a que debemos amar al hermano dentro de la iglesia, ¿verdad? Si le hace viscos, tiene que amarlo, hermano. Entonces, cuando yo hago lo contrario a lo que la ley de Dios o la palabra de Dios me está mandando a mí, lo que estoy haciendo es condenarlo y pasando por alto lo que la palabra de Dios o la ley me está diciendo. Cuando yo hago lo contrario a lo que la ley me manda, hermano, obviamente estoy incurriendo en desobediencia. Sin embargo, aparte de estar en desobediencia, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando por alto la ley de Dios. Estoy pasando por alto la ley de Dios. Y en otras palabras, hermanos, es como si estuviéramos diciendo o pensando de esta manera. Escucha esto. La ley no es suficiente para juzgarlo. Yo voy a juzgar en mis propios términos. Yo estoy por encima de la ley. La ley es inservible para juzgar al hermano. Él o ella no merece ser amado como la ley me manda. En pocas palabras, uno se pone a pensar de esa manera, no lo dice, o muchas veces lo dice, o sus acciones lo expresan de esa manera, ¿verdad? Dice, él o ella no merece ser amado como la ley manda, no merece estar en ese lugar, es más, no merece ni siquiera ser salvo o ser salva. ¿Por qué? Porque emitimos un juicio duro en contra de aquellos con los cuales yo estoy resentido. ¿Sí? Yo estoy resentido. Y entonces, hermanos, emitimos un juicio de esta manera y creemos estar en lo correcto. Creemos que nosotros estamos correctos porque, hermanos, tendemos a medirnos con el testimonio, con la vida del otro. Cuando nuestro estándar de medición es la palabra de Dios, no es el hermano, no es la hermana, pero cuando nos estamos midiendo contra otro pecador igual que yo, entonces creo que el juicio que estoy emitiendo sobre la persona, sobre el hermano, es correcto y que de esta manera estoy diciendo que la ley de Dios es insuficiente, que es inservible. Por eso Santiago dice, no lo hagan. No deben murmurar en contra del hermano. Y todo esto nace, hermanos, de un corazón no santificado. Todo esto nace de un corazón no santificado, ya que, hermanos, no olvidemos que la transformación del corazón, o la transformación, o la meta que tiene la transformación del corazón es la santificación. La meta que tiene el corazón, un corazón transformado, es la santificación. Si mi corazón no está siendo transformado por la palabra, como dice Romanos 12:2, entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Usted y yo no estamos creciendo en la santidad de Dios. No estamos creciendo en la santidad de Dios. Usted ya ha sido justificado por Cristo en la cruz del Calvario, y eso ha sido un solo evento. Pero su santificación, recuerde, es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Pero, hermano, usted y yo tenemos que esforzarnos por vivir esa vida en santidad. El Espíritu Santo no nos va a obligar, nos va a ayudar a poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida en santidad. Por eso es que un corazón no transformado, un corazón no regenerado, difícilmente va a poder vivir o va a poder caminar bajo el principio, bajo el estándar de lo que Santiago nos está diciendo. Entonces difícilmente yo voy a poder controlar mi lengua, difícilmente yo voy a evadir que mi corazón pueda guardar rencor o resentimiento contra alguien, contra quien después voy a estar hablando de esa persona. Entonces,
Si no damos evidencia de esa santificación, hermanos, daremos evidencia de la corrupción que hay en nuestro corazón. Si usted y yo no damos evidencia de una santificación en nuestras vidas, hermano, entonces vamos a dar evidencia de la corrupción en nuestro corazón, de lo corrupto que nuestro corazón se ha vuelto. Y eso es lo que le estaba pasando a los hermanos que Santiago les está escribiendo allí en Jerusalén, que habían sido dispersos. Habían llegado a tal punto que se les había olvidado seguir creciendo en esa santidad. Recuerde que más atrás, capítulos más atrás, dice, ¿por qué hacen distinción entre personas? ¿Por qué empiezan a hablar unos de los otros? ¿Por qué piensan que ustedes son los más inteligentes y los más sabios? Ok, si dicen que son así, muestren entonces por sus acciones ese caminar, esa sabiduría en Dios. Sin embargo, como no entendieron, ellos siguieron degradando su vida espiritual. Por tanto, daban evidencia que su corazón no estaba siendo santificado. Su corazón más bien estaba empezando a corromperse, o más bien estaba siguiendo corrompiéndose el corazón. Y esto es algo que el Señor había prohibido desde el Antiguo Testamento, hermanos, y por ello es que ellos entendían perfectamente. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico, libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, ¿ya lo tiene? Ahí está entre Génesis y Apocalipsis para que lo encuentre rápido. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice así: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. ¿Quién habló? El Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Y es por ello, por lo que al hablarle Santiago, hermanos, de esta manera, ellos no lo ignoraban, entendían perfectamente lo que Santiago les estaba diciendo, porque recuerde que ellos tenían que aprenderse la ley de Moisés. Por tanto, ellos tenían el pleno conocimiento de lo que la ley de Moisés decía, ¿sí? Entonces, hermanos, ellos entendían perfectamente lo que Santiago estaba diciendo, pero su corazón, hermanos, se había corrompido de tal manera que ellos estaban murmurando, estaban hablando mal en contra del hermano, estaban, hermano, juzgando, criticándose unos a otros, violando de esta manera la ley de Dios. Ahora, escucha esto. Quien actúa así, quebranta la ley de Dios, tanto la ley de Moisés como la ley de Cristo y los apóstoles. Cuando tú y yo nos ponemos en esa posición, no solamente violamos la ley de Moisés, sino violamos la ley de Cristo, la ley que los apóstoles dejaron escritas, hermano. Por eso es que Santiago nos dice que no debemos de hacerlo de esa manera. Y la persona, hermanos, que piensa de esta forma o de esta manera y hace de esta manera su forma de vida, siempre piensa que sus calumnias son veraces, y tal vez puede que lo sean, ¿sí? Pero en todo caso, hermanos, no está siguiendo la instrucción de lo cual la Escritura nos está diciendo que hagamos cuando estas cosas suceden, en cómo poder proceder contra alguien que ha pecado contra mí. Si alguien peca contra mí, ¿qué dice? Bueno, llama a tu hermano y arregla el asunto. Si no hace caso a tu hermano, dice, entonces ve por un testigo, tráelo y entonces habla con él. Y si no hace, y entonces la Escritura nos da un cierto procedimiento de cuando yo estoy enojado contra alguien, cuando alguien ha estado hablando de mí, alguien ha estado hablando mal de mí, yo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo hacer. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de eso, ¿qué es? Evitar la división, la murmuración dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces, hermanos, cuando alguien no lo hace de esa manera, lo más probable es que siempre disfrace sus calumnias malintencionadas con aires de grandeza espiritual. Alguien que siempre está calumniando a las personas, siempre se va a poner en una posición, hermanos, de gran espiritualidad, ¿sí? Y se presentará a sí mismo como el defensor indignado de la justicia de Dios.
es que hay que denunciarlo, cuando realmente no es una denuncia, es que tu corazón está airado contra él, es que tu corazón está resentido contra él, es que tu corazón está molesto contra la persona y piensas que esa persona es tu rival. Y entonces, ¿qué haces? Simplemente disfrazas, te pones tu máscara de apariencia, de indignidad contra la justicia de Dios, y entonces sobre de ellos, cuando la realidad es que están haciendo de un corazón malicioso, están haciendo de un corazón resentido, no está fluyendo del amor. Sin embargo, hermano, Santiago dice que quien actúa así en realidad no está obedeciendo la ley, no está obedeciendo la palabra de Dios, sino que está siendo desobedientes a la ley, y más aún, está haciendo violencia al mismo corazón de la ley, porque ella se puede resumir en el amor de Dios y al prójimo. Entonces, cuando yo no lo hago de esa manera, estoy, hermano, atentando, haciendo violencia al mismo corazón de la ley. Y Santiago, hermanos, ya les había dicho esto. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 8. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 8. Ya lo tiene, dice así: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Santiago ya les había dicho, el problema es que ellos no lo estaban haciendo ahora. El problema es que ellos no lo estaban haciendo ahora. Entonces, no es un tema que Santiago apenas empezaba a tocar referente a ellos, sino Santiago les vuelve a mencionar esta parte de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque su desvío iba agravándose cada día más. Y hermano, cuando tú te desvías del principio de la palabra de Dios, cuando tú te desvías, tu corazón empieza a endurecerse, no solamente en contra de la persona, sino en contra se empieza a endurecer ante las cosas de Dios. Cuando tú no solucionas ese problema en tu vida, en tu corazón se endurece en contra de la persona, pero también se endurece en contra de Dios. Y hermano, un corazón así, Dios simplemente no lo acepta, porque se vuelve un corazón orgulloso, se vuelve un corazón arrogante, se vuelve un corazón que quiere solucionar las cosas a su manera. Por eso Santiago le dice, si ustedes no la viven, lo que está pasando es que ustedes se ponen por encima de ella y juzgan a la ley. ¿Por qué? Porque esa actitud, hermano, va creando raíces de amargura en nuestras vidas. Y lo que buscamos es empezar a ser aliados que estén de acuerdo con lo que yo estoy, y empiezo a envenenar el corazón de otros. ¿Por qué? Porque no nace del amor. Porque en esto se resume la ley de Dios, en que amarás a tu prójimo, o es el mandamiento, o el más grande mandamiento, y ahorita lo vamos a ver. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero dice que también debemos amar a nuestro prójimo como a mí mismo, como a uno mismo. Entonces, si yo estoy diciendo que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, hermano, no hay una conexión con eso. Realmente me estoy engañando yo solo. Porque si yo digo que amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Si yo digo que amo a Dios, entonces tengo que dar evidencia a través de mi trato con las demás personas. Tengo que dar evidencia con mi trato hacia aquellos que me lastiman, hacia aquellos que me han ofendido, hacia aquellos que yo pienso que tienen algo contra mí, que en la realidad puede ser que no. Sin embargo, hermanos, ellos no lo estaban haciendo. Ahora vamos a Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10, por favor. Romanos 13, del 9 al 10. Romanos capítulo 13, versículos 9 al 10, dice así: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escucha el versículo 10: el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley.
Entonces, cuando yo juzgo a mi hermano, estoy juzgando a la ley, porque no nace del amor que la ley me está pidiendo que yo demuestre a la otra persona. El amor no hace mal al prójimo. Hablar mal de él sí hace mal al prójimo. Destruye al prójimo. Destruye su vida. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Y si yo no estoy manifestando ese amor hacia mi prójimo, hacia mi hermano, entonces yo no estoy cumpliendo la ley de Dios. Por eso es que Santiago lo condena en su audiencia, lo condena en sus lectores, porque le están diciendo, oigan, ustedes están pasando por encima de lo que Dios está diciendo. Ahora, tener una perspectiva incorrecta de Dios puede hacer que yo viva por encima de la palabra de Dios. Porque a veces yo me hago a un ídolo, a un Dios que es manejable. A veces yo me creo a un Dios que tiene que estar a mis órdenes, tiene que estar cuando yo lo necesito, y eso es un mal concepto de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, si tenemos un concepto errado de quién es Dios y lo majestuoso que es Él, entonces difícilmente yo voy a poder vivir lo que la palabra de Dios me está mandando. Por tanto, hermanos, donde hay murmuración y hay calumnia y hay crítica, no puede haber amor. No puede haber amor. Puede haber buena música, puede haber hasta cierto punto una oratoria buena, pero si hay murmuración, hay calumnia, hay crítica, y como dice Pablo, se muerden unos a otros, no hay una evidencia de amor en el cuerpo de Cristo, no hay una evidencia de amor en la congregación, y eso Dios lo condena. Entonces, la Biblia dice que si alguien está falto de amor, ¿a quién tenemos que ir? A la fuente. ¿Quién es el del amor? ¿Quién es la fuente del amor? Dios. Dice, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no puedes dar amor, es que aún no conoces a Dios como Él quiere que tú lo conozcas. Y necesitas esforzarte para conocerlo de la manera que Él quiere que tú lo conozcas. No de la manera que tú quieres conocerlo. Es de la manera que Él quiere que tú lo conozcas, que tú y yo lo conozcamos. Es por ello por lo que Pedro, hermanos, en su primera carta aconseja lo siguiente. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. ¿Por qué? Porque si lo desechamos de manera que salga de nuestras vidas esas acciones, esas cosas que dañan nuestra integridad delante de Dios, que dañan mi corazón y que dañan a los que están a mi alrededor, tiene que ser desechada. ¿Para qué? Para que el amor pueda gobernar en mi vida, en mi corazón. Sin embargo, el que habla mal de su hermano, calumnia a su hermano, puede que se crea fiel a la ley y así lo proclame. Yo soy fiel a la ley de Dios. Dios y yo, mire, somos uno solo, ¿verdad? Sin embargo, sin duda alguna, esa persona que habla de tal forma, sin duda alguna manipula la palabra de Dios para sus propios fines egoístas y por sus acciones descalifica a la ley. Y ahora escucha esto, la forma en que hablamos es la evidencia o de mi transformación o de mi corrupción. La forma en que tú y yo hablamos e inclusive la forma en que tú y yo pensamos va a dar evidencia o de mi transformación o de mi corrupción. Si con nuestros labios, hermanos, aprobamos la ley, pero por nuestras murmuraciones la desobedecemos y la despreciamos, es evidencia
de que consideramos nuestro propio criterio como más importante que ella y nosotros mismos como por encima de la misma ley. Con nuestra actitud, hermano, implícitamente la desautorizamos. Con ese tipo de acciones desautorizamos la ley en nuestras vidas. En teoría, hermanos, nunca la criticaríamos ni la negaríamos, porque yo sí te digo, oye, ¿te gusta la palabra de Dios? ¿Tú criticas la palabra de Dios? ¿Tú menosprecias la palabra de Dios? ¿Tú niegas la palabra de Dios? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros diríamos, no, yo la palabra de Dios la respeto, yo la palabra de Dios esto, porque en teoría así lo hacemos. Pero en la práctica, hermanos, estamos comunicando a todos que la pasamos por alto. Cuando yo no me someto a los principios que la palabra de Dios me está enseñando. Cuando nosotros descuidamos, cuando la pasamos por alto, lo que estamos diciendo es que yo decido cuándo hacerla o aplicarla a mi vida y cuándo no. Y en Cristo no hay esa opción. O eres hijo de Dios y aplicas la Biblia, o no eres hijo de Dios y vives como tú quieres. Pero cuando decimos que no la criticamos ni la juzgaríamos, ¿verdad? Pero nuestras acciones dan evidencia que la pasamos por alto y estamos diciendo, cuando yo la quiero la aplico, esto me conviene, esto no me conviene, esto sí lo tomo, esto no lo tomo. Y esto nos lleva, hermanos, a responder la segunda pregunta. ¿Por qué Santiago condena tal acción en su audiencia original? ¿Por qué Santiago condena tal acción en su audiencia original? Versículo 11 de nuestro texto base, en la parte C. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y lo que Santiago, hermanos, condena en este tipo de acciones y actitudes es porque de esta manera nos convertimos en árbitros del juego en vez de jugadores. ¿Sí? Nos convertimos en árbitros del juego en vez de jugadores. Dejamos, hermanos, de ser hacedores de la palabra de Dios y asumimos, hermano, el papel de jueces. Ahora yo voy a juzgar al hermano. Ahora yo lo voy a evaluar. Ahora yo voy a decir si está bien o está mal. Ahora yo voy a determinar si es qué tan pecador es o qué tan santo es. Y entonces me estoy volviendo, tomo el papel de juez. ¿Qué cree? Que al único que le corresponde es a Dios. Que al único que le corresponde es a Dios. Y de esta manera, hermanos, nos consideramos por encima de la ley y no por debajo de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me considero por encima de la ley, no tengo la más mínima intención de someterme a ella. No tengo la más mínima intención de obedecerla. Y en vez de permitir que ella nos juzgue a nosotros, la utilizamos, hermano, como herramienta para defender nuestros propios intereses y destruir los de nuestro hermano. La usamos para defender nuestros propios intereses, la manipulamos para poder destruir el interés o la vida del otro hermano. La manipulamos, la descuidamos, la juzgamos. El hacedor de la ley, hermanos, es aquel que obedece el contenido de la misma. De modo que el que no es hacedor de la ley, hermanos, es desobediente a la palabra, y eso es actuar con arrogancia. Y eso es actuar con arrogancia en nuestras vidas. Ahora, escucha esto, el amor al prójimo, hermano, resume todos los mandamientos, porque no se puede amar al prójimo sin cumplir los demás preceptos de la ley, como dice Romanos 13:9. Entonces, hermano, la obediencia a la ley de Dios equivale a un sometimiento a su palabra, a algo que solo es posible si hemos sido regenerados y hemos sido nacidos de nuevo
por medio del Espíritu Santo. Una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido atraída a Cristo por el Padre, que no ha sido nacida de nuevo, que no ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, hermanos, no puede obedecer la palabra de Dios. Puede esforzarse, puede lograr algo moralmente, pero no puede someterse a la palabra de Dios como Dios lo ordena. Entonces, Santiago condena esto porque nos pone en el lugar de Dios al momento de juzgar la vida de otro. Por eso Santiago dice, no pueden hacerlo. Por eso Santiago condena en sus audiencias, en sus lectores y en la vida de nosotros si es que actuamos de esa manera. Olvidando que, hermanos, somos simples mortales necesitados también de la gracia de Dios en nuestras vidas, y olvidamos lo que Mateo 7 del 1 al 2 dice. Vamos ahí, por favor, Mateo capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Y este texto, hermanos, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Entonces, cuando tú juzgas a alguien, cuando tú murmuras contra alguien, cuando tú estás dañando el testimonio de otra persona, estás hablando en contra de otra persona, no esperes que Dios te juzgue de manera más ligera. No esperes que Dios te juzgue de manera más compasiva. No lo esperes. Y cuando venga ese juicio sobre tu vida, si no corregimos, hermano, no te quejes tampoco. Porque lo que estás sembrando, eso vas a cosechar. Tarde o temprano lo vamos a hacer. Entonces, dice, no te conviertas en juez de ellos, de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Es por ello por lo que Santiago enfatiza en que solo hay un legislador y juez. ¿Por qué? Porque solamente es Él quien tiene la capacidad, hermano, de mirar el interior del corazón de la persona y entonces juzgar, traer juicio de una manera justa a la vida de la persona. Tú y yo no. Tú y yo no vamos a mirar el corazón de la persona. Tú y yo no vamos a mirar el corazón de la persona. Por tanto, tu juicio y el mío no van a ser justos. Siempre van a ser desequilibrados. Siempre van a tener una tendencia, hermano. Vamos al versículo 12 de Santiago 4, por favor. Para ir casi terminando en este día. Versículo 12. Dice, solo hay un legislador y juez. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar, para destruir. Pero tú ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y le leo en la traducción del lenguaje actual, perdón. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decidir si somos inocentes o culpables. Por eso, no tenemos derecho de criticar a los demás. Yo creo que más claro ni el agua, ¿verdad? Entonces, ¿quién le pasó esto en la palabra de Dios? Vamos a Isaías 14, 13 al 14. Alguien que se quiso poner por encima de Dios. Isaías 14, 13 al 14 dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Santiago, hermano, señala que la blasfemia e insensatez
del intento de la persona que juzga o habla mal de su hermano es como si estuviera usurpando el lugar de Dios, como quiso hacerlo Satanás. Porque Él es el único que está autorizado para hacerlo, por lo que ya te dije. Él es el único que puede ver en el corazón y la verdadera intención del corazón del ser humano. Entonces, Dios es el gobernante y juez soberano del universo, hermanos. Dios y solamente Dios, insiste Santiago, que Él es el legislador y el que aplica la ley. Él dio la ley y juzga a los hombres por medio de su palabra, por medio de la ley. Solamente Él, porque conoce, hermanos, como te decía, el corazón y los motivos del hombre. Y por tal razón, puede perfectamente aplicar la ley que ha dado. Tú y yo no. Tú y yo no. Por eso Santiago termina este versículo diciendo, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Y en nuestro lenguaje, ¿verdad?, contemporáneo, Santiago estaría diciendo aquí en este versículo 12, en la parte B del texto, ¿quién te has creído para juzgar a los demás? Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Quién te crees tú para poder juzgar a las demás personas? Santiago llega ahora al nivel, hermano, personal y habla directamente y enfáticamente al lector individual. Pero tú, ya no habla a la congregación, ya habla específicamente a una persona. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Y en nuestro lenguaje dice, ¿quién te crees tú? ¿Quién eres tú para juzgarlo? ¿Por qué? Porque la misma palabra enseña que nosotros tenemos que tener un concepto menor al de los demás. ¿Sí? Santiago, hermano, escoge intencionalmente la palabra prójimo por una razón, para recordar a su audiencia y a nosotros la ley real del amor. ¿Sí? Y en vez de juzgar a su prójimo, el lector debería, ¿qué cosa? Amarlo. Cuando uno de nosotros es responsable, cada uno de nosotros, hermanos, es responsable ante la ley y dará cuentas a Dios. ¿Por qué? Por su propia obediencia o desobediencia de ella. Tú no le vas a dar cuentas por si tu esposa fue obediente, tu esposo fue obediente. Tú le vas a dar cuentas a Dios por la obediencia que tú tuviste a su palabra o por la desobediencia que tú tuviste a su palabra. Entonces, considerando, hermanos, cuando nosotros pensamos y reflexionamos en eso, que nosotros vamos a dar cuentas por cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, si estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo, nos atañe, pues, hermanos, mirar por nosotros mismos, considerando, hermanos, la viga que hay en nuestro propio ojo, antes de observar la paja en el ojo de la otra persona. Amén. Entonces, debemos cuidar, hermanos, o tener cuidado cuando hablamos de los demás, porque dirían muchos de nosotros, porque, hermanos, lo que hay en nuestro corazón, si tú y yo no cuidamos lo que hablamos, eso va a decir mucho de lo que hay en nuestro corazón, va a decir mucho o va a expresar mucho de lo que en nuestro corazón habita. Y Santiago, hermanos, lo que está haciendo es desafiarnos a vivir de una manera que honre la autoridad de Dios. Cuando tú te sometes a la palabra, cuando tú estás por debajo de la ley de Dios, estás honrando la autoridad de Dios. Cuando tú te pones por encima de lo que la Biblia dice, estás deshonrando a Dios y te estás poniendo en una situación peligrosa. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es promover la humildad y fomentar una comunidad basada, hermanos, en el amor y la gracia, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo no somos perfectos. Pero, hermanos, podemos someternos a la palabra de Dios porque tenemos a su Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Salvo que no lo tuvieras, entonces
no lo vas a poder hacer. Pero si tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, si somos hijos de Dios, haremos caso a lo que Santiago nos está diciendo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias en este día porque, Señor eterno, ciertamente muchas veces hemos llegado a cometer el error, Padre, de hablar mal de otros. Lo decíamos hace 8 días. Es algo que nadie de los que estamos aquí nos hemos librado. Es algo de lo que estamos aquí, nunca nos hemos librado de ser seducidos, de hablar mal de alguien, de hablar mal en contra de nuestro hermano, en contra de nuestro cónyuge, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros padres, en contra, Señor, de nuestro jefe en el trabajo, en contra del vecino, Señor. No nos hemos librado. Por alguna razón, y esa razón siempre ha sido porque hemos sido quizás lastimados, hemos sido quizás visto algo que no nos ha agradado, han hablado quizás cosas de nosotros, pero Padre, eso no nos da el derecho de juzgar y hablar mal de otros. Y Padre, porque nos pone en una posición de riesgo y de peligro, porque nosotros que juzgamos a nuestro hermano, que hablamos mal de nuestro hermano, es como si estuviéramos hablando de la ley y poniéndonos por encima de la ley, Señor. Y Señor, entonces daremos evidencia que no estamos cumpliendo la ley. Por ello, Señor, te pedimos perdón si hemos tenido este tipo de acciones en nuestras vidas, porque solo tú eres el legislador y juez, Señor, y eres el único Padre que tiene el poder para salvar, para destruir, que tienes el poder para decir quién está bien, quién está mal, a quién corriges y a quién sigues alentando a vivir esa vida en santidad. Padre, te pedimos perdón porque no somos nadie para poder juzgar a nuestro prójimo. No somos nadie, Señor. Sin embargo, cuando lo hemos hecho, muchas veces hemos lastimado, hemos herido, Señor, y como lo decíamos, si realmente tenemos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a dañar la reputación de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Padre, pedimos perdón por ello y te rogamos que sigas ayudándonos para que podamos vivir por debajo de la ley, siempre, Señor, honrando tu nombre a través de nuestras vidas, Padre. Que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gracias a Dios. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo con la ayuda de nuestro Señor.